la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo. Puede sentarse. En este momento procedo a realizarle algunas preguntas. ¿Me podría indicar, Darling, cuál es su nombre completo? Darling Samantha García Donis. ¿Cuál es su número de identificación? 3045 37799 0114. ¿Cuál es su edad? 23 años, ¿Su estado civil? soltera, ¿Nacionalidad? guatemalteca, ¿Profesión u oficio? estudiante, ¿Lugar de nacimiento? Guatemala, ¿Su domicilio? Guatemala, ¿Residencia? 9 Avenida 3-62, Colonia El Rosario, zona 2. Le Temas. pregunto, ¿conoce usted al acusado? Sí, ¿Tiene usted parentesco con él? no. Le invito a que declare libremente sobre los hechos que le constan, señorita Darling. ¿Tiene algo que agregar? Así es, señor juez. Mi nombre es Darling Samantha García Donis, con número de identificación 3045 37799 01114. Ese día, viernes 10 de febrero por la noche, me encontraba haciendo un trabajo de la universidad con mi amiga y vecina Magali, cuando de repente empezamos a escuchar una discusión algo fuerte entre los padres de mi amiga. Al principio no le pusimos mucha atención, ya que era algo normal escuchar discusiones entre ellos en los últimos 3 meses. Sin embargo, después de un rato escuchamos gritos fuertes de la señora Marta y notamos que ya no era una simple discusión, por lo que rápidamente fuimos con mi amiga para ver qué estaba sucediendo. Al entrar a la casa, encontramos a don Kevin gritándole e insultando a doña Marta. Nos asustamos mucho con mi amiga porque nunca habíamos visto esa actitud de parte de don Kevin. Era normal verlos discutir y verlo enojado, pero no de la forma en la que se encontraba ese día. Al verlo en ese estado me dio miedo y me dirigí rápidamente a la comisaría. Al llegar le conté al policía de la fuerte pelea y del estado de ebriedad en el que se encontraba don Kevin esa noche. El policía rápidamente llamó a otro compañero y me acompañaron a la casa de mi amiga. Al llegar pudimos presenciar cómo en un instante don Kevin pues empuja a doña Marta y cae al suelo. Al caer doña Marta al suelo, pudimos ver cómo don Kevin aprovecha para subírsela encima y con sus 2 manos empieza a apretarle el cuello hasta asfixiarla. Don Kevin, pues en ese momento se da cuenta que todos presentíamos lo que hizo y los policías rápidamente ingresan a la casa para capturar a don Kevin. Eso es todo lo que puedo decir, señor juez. Muchas gracias, señora Darling. Se procede a dar espacio al interrogatorio. Se le hace mención que no está obligada a responder. Tiene la palabra el agente fiscal del Ministerio Público para interrogar a la testigo. Señorita Darling, ¿con qué frecuencia se encontraba usted en la casa de su amiga Magali? Casi todos los días, pero nos turnábamos unos días. Unos días estábamos en su casa y otros en la mía. ¿Alguna vez le comentó su amiga Magali si sus padres discutían? Últimamente lloraba mucho y me contaba que había fuertes problemas en su casa. No más preguntas, señor juez. Gracias. Tiene la palabra la querellante para interrogar al testigo. No hay preguntas que plantear, señor juez. Tiene la palabra el abogado defensor Otto Andrés para interrogar a la testigo. Señorita Darling, ¿con qué frecuencia miraba usted al señor Gómez Herrera? Casi nunca. Él muy rara vez estaba en casa. No hay más preguntas, señor juez, gracias. El interrogatorio ha terminado. Puede usted abandonar la sala o permanecer en ella si así lo desea. Igualmente esperaré afuera de la sala.
Se le solicita al secretario acompañe al testigo al lugar donde permanecerá. A continuación procederán los testigos propuestos por la defensa. Se le ordena al señor secretario hacer pasar al estrado a la testigo Jessica Gabriela Ochoa Orellana, propuesta por el abogado defensor. Señora Jessica, buenas tardes. Muy buenas tardes. Se le advierte a la testigo lo relativo al delito de falso testimonio de conformidad con el artículo 460 del Código Penal. Comete falso testimonio el testigo que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirme una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiera en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Favor ponerse de pie y levantar la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo. Puede sentarse. En este momento procedo a realizarle algunas preguntas de ley. ¿Me podría indicar, Jessica, cuál es su nombre completo? Jessica Gabriela Ochoa Orellana. ¿Su número de identificación personal? 2987 56196 0101. ¿Cuál es su edad? 39 años. ¿Estado civil? Casada. ¿Nacionalidad? Guatemalteca. ¿Profesión u oficio? Arquitecta. ¿Lugar de nacimiento? Guatemala. ¿Domicilio? Guatemala. ¿Residencia? Cuarta calle 17-37 de la zona 6 de la ciudad capital. Le pregunto, ¿conoce usted al acusado? Sí conozco al acusado, señor juez. ¿Tiene algún parentesco con él? No. La invito a que declare libremente sobre los hechos que le constan, señorita Jessica. ¿Tiene algo que agregar? Gracias, señor juez. El día 10 de febrero salí de mi casa como todos los días, apurada para ir a trabajar. Al llegar a la empresa veo de lejos a Kevin Rubén Gómez Herrera con una apariencia triste y cansada. En el transcurso del día no supe más de él, hasta que el reloj marcaba las 20 horas y me lo encuentro en un bar llamado Manhattan, que está ubicado en la zona 3. Ahí lo vi algo tomado, a lo que me acerqué con él y él me empieza a contar que se sentía triste porque su matrimonio se estaba derrumbando. Y entre él y su esposa solo eran peleas, gritos, discusiones por celos o desconfianza que su esposa tenía de él. Mientras platicábamos, se veía que esa situación lo tenía mal, ya que él me decía que amaba tanto a su familia que él jamás haría nada malo para destruir lo que había formado en años. La situación que me planteaba estaba tan mal que meses antes habíamos salido a festejar con unos compañeros de trabajo y no bebió tanto como lo vi beber esa noche. En una pausa que tuvo la conversación, me dijo que ya era tarde y que se iría a su casa, a lo que yo le respondí que si se sentía bien o yo con mucho gusto lo iría a dejar. A lo que él me respondió que todo estaba bien y que nos veíamos mañana. Entonces yo lo acompañé a su vehículo, nos despedimos y ya no supe más de él, hasta que el otro día llegó a la oficina y se hablaba que estaba detenido. Yo no lo podía creer, ya que Kevin siempre fue una persona tan amable, respetuosa y gentil con los de la oficina. Jamás le falté el respeto a nadie. Y aparte en 2 ocasiones yo conviví con Kevin y la señora Marta Gómez y se veían tan felices con un matrimonio tan estable. Es lo que yo conozco al respecto, señor juez. Muchas gracias, señora Jessica. Se procede a dar espacio al interrogatorio. Se le hace mención que no está obligada a responder. Tiene la palabra el agente fiscal del Ministerio Público para interrogar a la testigo. Señorita Jessica, ¿cuántas veces tuvo la oportunidad de convivir con el señor y la señora Gómez? En 2 ocasiones conviví con la pareja. En esas ocasiones que convivió con ellos, ¿notó que la señora Gómez tenía algún hematoma? En una de las ocasiones sí recuerdo que tenía hematomas en uno de sus brazos, pero cuando le consulté me indicó que se había caído de las gradas. ¿Nunca pensó usted que la causa de los golpes era porque el señor Gómez Herrera le había pegado? Pregunta subjetiva, señor juez. Guía a la testigo. La solicitud planteada por el abogado defensor. Por favor, agente fiscal, reformular su pregunta. No más preguntas. Gracias, su señoría.
Se le concede la palabra a la querellante para que proceda a interrogar a la testigo. No hay preguntas que plantear, su señoría. Siendo así el caso, tiene la palabra el abogado defensor Otto Andrés Oseida para interrogar a la testigo. Señorita Jessica, ¿puede comentarnos cómo eran las relaciones personales del señor Gómez Herrera con sus compañeros de trabajo? Claro, Kevin siempre fue amable y amistoso con todos los del trabajo. Señorita Jessica, ¿alguna vez vio actuar de manera violenta al señor Gómez en el tiempo que tiene de conocerlo? No, jamás vi ninguna acción violenta de él, siempre fue gentil. No más preguntas, su señoría, gracias. El interrogatorio ha terminado. Puede usted abandonar la sala o permanecer en ella si así lo desea. Señora, esperaré fuera de la sala. Se le solicita al secretario acompañe a la testigo al lugar donde permanecerá. Tenemos un testigo más. Se le ordena al señor secretario hacer pasar al estrado a la testigo Leslie Marisol Vázquez, propuesta por la defensa técnica. Leslie Marisol Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Se le advierte a la testigo lo relativo al delito de falso testimonio de conformidad con el artículo 460 del Código Penal. Comete falso testimonio el testigo que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirme una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1.000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Por favor, ponerse de pie y levantar la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Puede sentarse. En este momento procedo a realizarle algunas preguntas. ¿Me podría indicar, Leslie, cuál es su nombre completo? Leslie Marisol Vázquez. ¿Cuál es su número de identificación? 2178, 95834, 1501. ¿Cuál es su edad? 47 años. ¿Estado civil? Casada. ¿Nacionalidad? Guatemalteca. ¿Profesión u oficio? Diseñadora gráfica. ¿Lugar de nacimiento? Guatemala. ¿Domicilio? Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. ¿Tu residencia? Disculpe. Novena Avenida 4-39, Zona 2, Colonia El Rosado. Le pregunto, ¿conoce usted al acusado? Sí. ¿Tiene algún parentesco con él? No. Le invito a que declare libremente sobre los hechos que le constan. ¿Tiene algo que agregar? Sí, señor juez. El día 10 de febrero, a eso de las 21 horas con 20 minutos aproximadamente, salí de mi casa para llevar a mi perro al parque de la colonia, porque es la rutina que hacemos todos los días, debido a que él ya está acostumbrado a eso. Cuando me dirijo con mi perro al parque, veo a la distancia a Kevin Rubén Gómez Herrera, estacionándose frente a su vivienda, por lo cual decidí acercarme con mi perro a saludarlo. Sin embargo, él no sale del vehículo. Le toco la ventanilla para asegurarme que se encuentra bien. Sale del vehículo y me percato que se encuentra bajo efectos de alcohol. Le pregunto qué le sucede debido a que él no tiene la costumbre de beber hasta ponerse en ese estado, a lo que él me responde que está teniendo dificultades en su matrimonio, que él amaba mucho a su esposa, pero había días donde él quería divorciarse, ya que ella era muy celosa, controladora, y no le gustaba que él saliera a ninguna parte sin ella. Repetidamente cambia de tema. Posteriormente me despido y sigo mi camino hacia el parque. Volteo a ver y él se dirigía a su casa e intentó abrir la puerta, pero no lo logra, por lo cual decido regresar para ayudarle. Y entre lágrimas me comenta que su esposa se ha convertido en una persona totalmente diferente, que lo agrede verbal, física y psicológicamente. Pareciera que tiene un amante. Ella se va sin explicaciones de la casa, es coqueta, es inestable, celosa, violenta y hasta una madre es preocupada. Y por esas razones él ha pensado en divorciar, debido a que considera que no es un ambiente sano, pero ella lo amenaza con quitarse la vida si lo deja.
y por lo mucho que la ama accede a sus peticiones y tolera su conducta. Luego le ayudo a abrir la puerta, él se despide y menciona que lamenta desahogarse conmigo y que se encuentra apenado, y lo disculpa por la situación. Entra a su vivienda y me dirijo al parque según mis planes. Conozco a Kevin Rubén Herrera Gómez desde la infancia. Es un ciudadano ejemplar, una persona de buenos principios, pacífico, tranquilo, un buen esposo, un buen padre, atendiendo las necesidades de su familia. Por lo cual aseguro que Kevin Rubén Gómez Herrera reaccionó en defensa de las acciones que recibió en la relación con la señora Marta. Eso es lo que puedo dar a conocer, su señoría. Se procede a dar espacio al interrogatorio. Se le hace mención que no está obligada a responder. Tiene la palabra el agente fiscal del Ministerio Público, Jesse, para interrogar a la testigo. Señora Leslie, ¿usted considera que las golpizas que recibía la señora Gómez de su esposo eran justificadas? Honestamente considero que sí, la señora Gómez solía ser abusiva con el señor Kevin y también tenía él que defenderse. Señora Leslie, ¿su esposo le pega o le ha pegado alguna vez? Irrelevante, señor juez. No estamos hablando de la vida de la señora Leslie. Al lugar a la solicitud del abogado defensor. Agente fiscal, reformule su pregunta, por favor. Señora Leslie, ¿considera que actualmente es correcto que los hombres le peguen a sus esposas? A veces hay momentos en los cuales hay problemas de parejas y así lo soluciono yo. No más preguntas, gracias. Se le concede la palabra a la querellante para que proceda a interrogar a la testigo igualmente. No hay preguntas que presentar, señor juez. Se le concede la palabra al abogado defensor Otto Andrés para interrogar a la testigo. Señora Leslie, ¿cuántos años tiene de conocer al señor Gómez Herrera? Casi toda la vida, hemos sido vecinos desde la infancia. Señora Leslie, ¿ha visto alguna vez que el señor Gómez Herrera sea violento con personas del vecindario? Nunca, el señor Gómez siempre ha sido un vecino ejemplar. Gracias, señor, pues he terminado. El interrogatorio ha concluido. Puede usted abandonar la sala o permanecer en ella si así lo desea. Muchas gracias, esperaré fuera de la sala. Se le solicita al secretario acompañe a la testigo al lugar donde permanecerá. En este momento se procede a presentar los documentos y material de prueba. Se le concede el tiempo al agente fiscal del Ministerio Público, Jesse Geraldine, para que lea y exhiba los documentos que constan en el proceso aportados por ella, según el artículo 380 de nuestro Código Procesal Penal. Gracias, su señoría. Dentro de las pruebas que se lograron obtener en relación al hecho en mención se encuentran 1. Informe de bomberos, en el cual declaran lo siguiente por medio de un comunicado de prensa. Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala hace conocimiento público que el día viernes 10 de febrero, siendo las 22:35 de la noche, se recibió la llamada de auxilio por los agentes policiales de la comisaría 113, donde se suscitaba un intento de asfixia en la ubicación de la 9ª Avenida 3-44 de la Colonia El Rosario, zona 2, Ciudad de Guatemala. Se llegó a las 22:39 a la localidad, donde lamentablemente la víctima Marta Rosa Gómez Castillo, de 47 años, ya se encontraba sin signos vitales causados por asfixia mecánica por parte del señor Kevin Rubén Gómez Herrera, de 49 años, quien era su cónyuge y residían en la misma localidad. Se trasladó el cuerpo a INACIF a las 23:10 después de la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo. 2. Dictamen pericial número CAB-2023-00250 INACIF 2023-025-5508 de fecha 12 de febrero del año 2023. Rendido y leído en esta audiencia por la perito profesional de la medicina del área de patología y clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, doctora Irma Yolanda Crisóstomo Carrillo, que contienen reconocimiento médico forense practicado sobre la señora Marta Rosa Gómez Castillo, en el que concluye que la señora presenta marcas por asfixia. En el procedimiento de necropsia se constataron que las marcas son en región de cuello, región supraidea,
región infrahioidea y región parotidea, produciendo la reducción de la concentración de oxígeno para respirar, por lo que se considera la causa de muerte. 3. Dictamen pericial LOF 23 1650 DAC 2023 realizado por la doctora Feliciana Isabel Ramírez Raimundo, perito en dactiloscopía, al cual se le dio lectura igualmente en esta audiencia. 4. Dictamen pericial toxicológico bajo el correlativo PCEN 2013-2897. Dentro del mismo fueron recolectados índices para realizar peritaje toxicológico realizado por la licenciada Feliciana Isabel Ramírez Raimundo, química farmacéutica, perito profesional, química farmacéutica, en el cual concluye lo siguiente: no se detectó ninguna sustancia volátil. No se detectaron drogas terapéuticas o abuso, como se leyó igualmente en esta audiencia. 5. Informe psicológico de fecha 13 de diciembre del año 2022, rendido por la encargada de atención a la víctima, licenciada Irma Yolanda Crisóstomo Carrillo, en donde concluye que la señora Marta Rosa Gómez Castillo presenta trastorno de estrés postraumático y episodio depresivo mayor a consecuencia de los hechos y múltiples peleas con su marido. 6. Informe y álbum fotográfico número ECA-38-03-2023 de fecha 11 de febrero del año 2023, rendido por el técnico en investigaciones criminalísticas 1, el Ministerio Público, Juan Roberto Canel Chocó, que contiene 11 exposiciones fotográficas, inspección ocular que documenta e ilustra el lugar de los hechos ubicada en la 9ª Avenida 3-44 de la Colonia El Rosario, zona 2 de la ciudad de Guatemala, el cual se procede a presentar y a leer su descripción. 7. Informe y video número ECA 188-0-3-215 de fecha 2 de mayo de 2023, rendido por el técnico en investigaciones criminalísticas 1 del Ministerio Público, Juan Fernando Tatsalam Cook, que contiene un video de cámara de seguridad ubicado en la 9ª Avenida, zona 2, Ciudad de Guatemala, el cual se procede a proyectar.
8. Informe y video número ECA 189-03-2-2023, de fecha 10 de febrero del 2023, rendido por el técnico en investigaciones criminalísticas 1 del Ministerio Público, Juan Fernando Tatsalam Cook, que contiene un video de cámara de seguridad de la patrulla 1254 de la comisaría 113 de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, aproximadamente a las 22:40, donde se observa la aprehensión por parte de los agentes captores en turno contra el procesado Kevin Rubén Gómez Herrera, el cual se procede a proyectar. Nueve. Acta de matrimonio del señor Kevin Rubén Gómez Herrera y la señora Marta Rosa Gómez Castillo, extendida por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. 10. Informe de defunción de la señora Marta Rosa Gómez Castillo, extendida por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. 11. Acta de defunción de la señora Marta Rosa Gómez Castillo, extendida por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. 12. Certificado de propiedad de vehículos. 13. Acta de declaración testimonial, Karen Jimena Castellanos Rosales. Acta de declaración testimonial, Darlene Samantha García Donis. Memorial de declaración testimonial, Magalí Gómez y Gómez. E informe de planimetría número SC 02748, 2023, 01672. 17. Audio de voz de la aplicación WhatsApp con fecha 18 de enero del año 2023, donde se interceptan amenazas, el cual procede a reproducir. ¿Qué pasó, mierda? Tampoco hace mucho, verga. He conocido mejores que esa puta mugrosa, güey. Al chile, ¿a poco sí le arrebata la verga? Donde te vea en casa de mi abuela, te voy a partir toda tu puta pinche perra madre, güey. Mejor ni te aparezcas en parque, mierda. Audio de voz de la aplicación WhatsApp con fecha 29 de enero del año 2023, donde se interceptan amenazas. Mira, ahí te va esta, carnalito. Primero que nada, te lo digo con mi derecho como hombre, ¿verdad? Tú eres mujer, no tienes derechos. Y sí, empiezas de ser ojete. ¿Por qué? Porque ya me harté de aquí a la chingada. Primero que nada, güey, ya me tienes hasta la verga. Segundo, güey, nadie podría tomar la opinión de una morra que le gusta BTS, que es castrosa, cuenta sus pedos como si nos importaran. Y segundo, el segundo punto es, güey, si te callaras por un segundo, neta, si te callaras por un pinche segundo, te lo agradecería tanto, güey. Pero es tanto mi odio hacia tu puta persona que me mamaría matarte. Me mamaría tanto destruirte, güey, por dentro, güey, que quedes tan jodida emocionalmente. Destruirte que ni siquiera tengas una puta gota de esperanza. Me mamaría tanto. Pero, ¿sabes algo? Por lo que te veo, güey, tú ya te estás destruyendo sola. Así que voy a ver cómo te torturas a ti misma hasta tu borde. Esos serían los elementos de prueba, honorable tribunal. Gracias.
Se le concede el tiempo al abogado defensor Otto Andrés Oseida Vicente para que lea y exhiba los documentos que constan en el proceso aportados por él y su representado. Muchas gracias, señor juez. 1. Certificado de documento personal de identificación del señor Kevin Rubén Gómez Herrera, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, documento con el cual individualiza plenamente al acusado. 2. Antecedentes penales del imputado Kevin Rubén Gómez Herrera, extendido por el organismo judicial. 3. Antecedentes policiales del imputado Kevin Rubén Gómez Herrera, extendidos por la Policía Nacional Civil. 4. Carta de recomendación brindada por Alejandro Antonio Díaz Fernández. 5. Carta de recomendación brindada por Diego Fabián Morales Escalante. 6. Carta de recomendación brindada por Jessica Gabriela Ochoa. 7. Recibo de luz de la vivienda del señor Kevin Rubén Gómez Herrera, en la cual se presenta como medio de prueba establecido que no exista peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. 8. Prueba de detención de drogas. Es todo, señor juez. Se le ordena al señor secretario que lea y exhiba los documentos que constan en el proceso aportados anteriormente por el Ministerio Público. Número 1. Acta de levantamiento de cadáver. Número 2. Prevención policial de fecha 10 de febrero del año 2023. Se le ordena al señor secretario que lea y exhiba los documentos que constan en el proceso aportados por el querellante adhesivo. No hay más documentos de los que ya se aportaron anteriormente, honorable juzgador. Si no es el caso, se le ordena al secretario igualmente que lea y exhiba los documentos que constan en el proceso aportados por el abogado defensor. No hay más documentos de los que ya se aportaron anteriormente, honorable juzgador. Bien concluido las pruebas aportadas anteriormente, se le da la palabra al representante del Ministerio Público para que manifieste si tiene nuevas pruebas que ofrecer. No hay nuevas pruebas que ofrecer, su señoría. Gracias. Se le da la palabra a la querellante para que manifieste si tiene nuevas pruebas que ofrecer. No hay nuevas pruebas a ofrecer, su señoría. Se le da la palabra al abogado defensor para que manifieste si tiene nuevas pruebas que ofrecer igualmente. Esta defensa tampoco posee nuevas pruebas a ofrecer. Gracias, señor juez. En vista que no hay pruebas nuevas que aportar dentro del presente debate, procedemos a presentar alegatos finales. En este momento tiene la palabra el Ministerio Público para que emita sus conclusiones finales. El día 10 de febrero del año en curso, el ahora sindicado Kevin Rubén Gómez Herrera le dio muerte a la señora Marta Gómez Castillo con sus manos frente a la señorita Magalí Gómez y Gómez, hija procreada por ambos, y su vecina Darling Samantha García Dones. Tal y como se probó, se recabaron las pruebas durante la investigación de los hechos el 10 de febrero del año en curso. La señora Marta Rosa Gómez Castillo, quien se encontraba en su casa tranquilamente esperando a que su hija Magalí regresara de hacer deberes con la vecina Darling García, cuando el señor Gómez Herrera llegó a las 22 horas de la noche en estado de ebriedad, según se pudo comprobar, común en él, y empezó a darle una fuerte golpiza sin motivo alguno para después provocarle su muerte. La señora Gómez Castillo no se encuentra el día de hoy para contar cómo el señor Gómez Herrera le propiciaba fuertes golpizas casi a diario en frente de su hija. Lamentablemente, ese viernes, el señor Gómez Herrera, impulsado por la ira, como en otras ocasiones, según lo indica su hija, no midió las consecuencias de sus actos y le provocó muerte a la señora Gómez Castillo asfixiándola con sus manos. Sin embargo, él no contaba con que su hija Magalí y su vecina Darling ya se encontraban en la vivienda cuando los hechos ocurrieron, por lo que contamos como testigos principales a la señorita Magalí y la señorita Darling.
Es de suma importancia, señor juez, no dejar que el señor Kevin Rubén Gómez Herrera salga impune de este acto debido a que tanto por el nivel de peligrosidad que presenta la sociedad, teniendo en cuenta que ¿cómo puede estar libre alguien que mató a su propia esposa frente a su propia hija? Eso es un acto inhumano. Es por ello que en base a lo que la ley establece, y por más importante aún, el velar por la familia como núcleo de la sociedad, el respeto, la seguridad, la justicia, la dignidad humana y dignidad de la mujer que debe ser garantizado a nivel nacional como un derecho fundamental, es por ello que en base a lo anterior expuesto y en base a todas las pruebas que confirman la acción típica, antijurídica y culpable con el que Kevin obró al darle muerte a su esposa, lo cual encuadra perfectamente en el delito de femicidio tipificado en el artículo 6 del decreto número 22/2008, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el cual establece su pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo ni podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. El Ministerio Público ratifica lo expuesto en el presente proceso y en el presente debate, al solicitar para que hoy el imputado Kevin Rubén Gómez Herrera tenga una pena de prisión máxima de 50 años sin goce de medida sustitutiva y una compensación económica de 50,000 quetzales, en razón de daños a Magalí Gómez y Gómez. Así es como concluye este representante. Gracias. Se le concede la palabra al querellante para que emita sus conclusiones. Gracias, señor juez. Esta situación es sumamente difícil para mí, ya que se trata de mis padres. Mi madre lamentablemente ya no está, ya no se puede defender, pero aún quedo yo y lo único que pido es que se haga justicia. Este señor, que no merece ser llamado padre, debe pagar por el asesinato de mi madre. Este delito encuadra en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Asimismo, encuadra en el tipo penal de asesinato tipificado en el artículo 132 de nuestra legislación penal, ya que el hecho se cometió con premeditación, alevosía y ensañamiento. En base al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en base a las pruebas presentadas en mi calidad de querellante, solicito una sentencia de carácter condenatoria de 50 años de prisión y una compensación económica de 50,000 quetzales en razón de daños hacia mi persona. Al acusado Kevin Rubén Gómez Herrera por los delitos de femicidio, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en contra de mi madre, Marta Rosa Gómez Castillo. Gracias. Para el mismo efecto, tiene la palabra el abogado defensor para que emita sus conclusiones finales. Gracias, señor juez. Quiero comentarles cómo conocí al señor Kevin Rubén Gómez Herrera. Fue el 11 de febrero del presente año, a las 24 horas de haber muerto la señora Marta Rosa Gómez Castillo. Lo conocí porque llamó a mi despacho y yo debía de acudir a su defensa. Ese día le informé al señor Gómez Herrera: usted está acusado de femicidio. Y recuerdo que él estaba muy angustiado cuando le dije: usted viene acusado de femicidio, y rompió en llanto. Y empezó a hablarme y a contarme que él no comprendía el por qué, porque él también actuó en defensa propia cuando su esposa, la señora Gómez Castillo, había intentado golpearla en repetidas ocasiones. Sin embargo, él, por estar un poco arriba de tono por los tragos, empleó fuerza bruta mucho más fuerte. Yo le dije que tenía que tener paciencia porque iba a llegar el día en que estaríamos frente al juez y podría contar la versión de su historia. Sin embargo, no es solo el señor Gómez Herrera que afirma ser una persona de bien, cuenta con amigos del trabajo y vecinos que respaldan esas historias. Por lo que hoy quiero hacer énfasis a que no todo es como el fiscal quiere hacerlo saber. Claro que hubo una muerte y en ese sentido le vamos a ahorrar trabajo al fiscal, porque mi defendido reconoce que la señora Gómez Castillo falleció esa misma noche del 10 de febrero, sin embargo fue una manera culposa, mas no preterintencional.
Consideramos que se demostró que el señor Gómez Herrera nunca quiso darle muerte a su esposa, ya que una noche anterior, y como todas las noches, él lo único que pretendía recibir de su señora esposa era una bienvenida cálida y cena recién hecha. Además de que le dejó en claro que no quería que saliera a tan altas horas de la noche y sin querer decirle a él a dónde se dirigía. De igual manera, la única prueba que presenta la fiscal es la declaración de la hija que lamentablemente estuvo dicho día en que sus papás decidieron pelear y todo se salió de control. Solicito al honorable tribunal que reconozca que también hay un buen precedente de Kevin Gómez, dado que ha sido un ciudadano cumplido, no ha tenido antecedentes penales ni policiales anteriormente, por lo que se demuestra que ha sido una persona de bien. Se mira como ha sido un padre responsable que cumplía con las labores de la casa y del trabajo. Llevaba sustento al hogar como una prueba de que sí se preocupaba por su familia. Lamentablemente la vida ya no es algo que se pueda recuperar en estos momentos cuando alguien fallece. Y es así como Kevin realmente muestra un arrepentimiento por lo hecho sucedido. Jamás tuvo la intención de llegar a estos extremos a pesar de las peleas. Como mencionaron, fueron peleas que se dieron en las últimas fechas y las bebidas alcohólicas solo empeoraron la situación. Es así como Kevin Gómez reconoce lo sucedido y posee ánimos de cambiar, posee lealtad al proceso y desea cambiar la situación para su hija. Teniendo esto en cuenta y con fe en que en el tribunal reconocen los errores en los seres humanos, pero más aún reconocen la capacidad de cambiar, esta defensa solicita una modificación de la pena máxima para que se estime un menor tiempo en la pena. Muchas gracias, respetable tribunal. Señor agente fiscal del Ministerio Público, ¿tiene réplica que hacer de las conclusiones del defensor? No, su señoría. Gracias. En este momento procedo a preguntarle al procesado. ¿Tiene algo más que manifestar antes que se cierre este debate? No, señor juez. Bien, se da por finalizado el debate, por lo que este tribunal se retira a deliberar en sesión secreta. Se le ruega a la audiencia no retirarse, ya que a continuación deberá emitirse la sentencia. Posterior a ello, se llama a las partes para que presenten a la sala de debate hoy a las 19 horas con 52 minutos para la resolución de esta audiencia, en la cual este tribunal espera poder dar a conocer la decisión que haya tomado. Invito a las partes presentes a ponerse de pie para recibir a los miembros del honorable tribunal. Pueden sentarse. A continuación se dará lectura a la sentencia dictada por este tribunal, quedando de ello notificado los sujetos procesales. Hago de su conocimiento a los sujetos procesales que por la complejidad del asunto, lo avanzado de la hora y la carencia de elementos técnicos, se ha decidido diferir la redacción de la sentencia y se leerá solo la parte resolutiva de la misma, con el objeto que se interponga sintéticamente la audiencia de los fundamentos que motivaron la decisión. Se ha designado al juez vocal primero. Tiene la palabra, señora juez. Al resolver por mayoría, se declara que el acusado Kevin Rubén Gómez Herrera es responsable como autor del delito de femicidio cometido en contra de la vida e integridad física de la señora Marta Rosa Gómez Castillo. Segundo, por tal ilícito se le condena a la pena de 38 años de prisión inconmutables que deberá de cumplir en el centro penal que determine el juez de ejecución correspondiente, junto con una recompensa económica por 50,000 quetzales en razón de daños para Magalí Gómez y Gómez. Tercero, encontrándose el acusado guardando prisión, se le deja en la misma situación hasta que se encuentre firme el presente fallo. Se condena a Kevin Rubén Gómez Herrera al pago de las costas procesales. Quinto, se cita a las partes para que concurran el día 25 de mayo del 2023 a las 10 horas a la audiencia de ejecución de sentencia en el Tribunal Pluripersonal de Sentencia Penal en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del Departamento de Guatemala, ubicado en la 14 Avenida 4-33 de la Zona 1. Sexto, para el efecto legal respectivo, oportunamente remítase este expediente al juzgado de ejecución de femicidio correspondiente. Séptimo, al estar firme el presente fallo, hágase las comunicaciones correspondientes remitiéndole expediente al juez de ejecución para los efectos legales legales consiguientes.
Bien, es así como se concluye el debate. Tengan buena tarde todos los presentes. Ahora se procede a presentar el acta del debate igualmente. Es aquí donde miramos que ya se redactó la sentencia. Igualmente se procede a presentar lo que sería el acta del debate, que sería lo actuado en esta audiencia. Así es como culminamos. Muchas gracias por su atención. Un aplauso al grupo número 17. Los cohetes se los debemos. Bien. Bueno, pues felicitar al grupo número 17 por la presentación de su caso en forma colectiva y en forma individual. Pues el ejercicio tiene la finalidad de que como estudiantes experimenten aspectos prácticos, que exista una conjugación entre lo teórico y lo práctico. Pues lo práctico es lo que al final hacia los maestros es la que proporciona la experiencia, el conocimiento y permite de una u otra manera desarrollar habilidades y destrezas, como ocurre en el presente caso. Y pues reconozco y valoro el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad con que han asumido este ejercicio. Pues si bien es cierto, es un caso hipotético, eso no lo desmerita o le quita o resta importancia, sino que es una forma de desarrollarse prácticamente dentro del curso. Así es que reitero pues mi felicitación a ustedes y el reconocimiento por el trabajo realizado. Como ya es normal, pues es obligación del catedrático hacer los comentarios y valorar los aspectos positivos, pero también poner en evidencia o de manifiesto las omisiones que por alguna razón pudieron darse en el desarrollo del debate. Siempre haciendo la advertencia o la salvedad que estos comentarios pues se hacen de manera positiva, de buena fe, sin que ello desmerite el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes o de una u otra manera pueda lastimar sentimientos o susceptibilidades, sino que es con el fin de que aprendamos a superar los errores para futuras oportunidades. Así es que entrando ya en materia, pues vamos a destacar los aspectos positivos que se dieron al inicio del ejercicio, así como durante el desarrollo del debate. Bien, en primer lugar, pues la puntualidad y la presentación del grupo estuvo muy bien, pues antes de la hora señalada el grupo estaba ya completamente integrado y conectado para proceder a la presentación del debate. La presentación, pues también es importante por la seriedad y por la trascendencia que tiene una diligencia judicial de esta naturaleza. Aun y cuando es un caso hipotético, no, como les decía, eso no le quita importancia. De manera que la responsabilidad y la puntualidad y la presentación son importantes. Son aspectos que hay que tomar en consideración sobre todo en actividades de esta naturaleza. En cuanto ya a lo que es, y luego pues también se hizo la presentación del grupo, se proyectó la integración del mismo. También se hizo referencia a los antecedentes de la carpeta judicial, digamos, el proceso contra quien se instruye, el delito, etcétera, etcétera. Así también se solicitó que los sujetos procesales y las personas que estuviesen presentes en la sala de juicio se pusieran de pie por el ingreso del tribunal. Y pues esa es una forma de evidenciar respeto a la autoridad
y sobre todo, pues, que es, digamos, un órgano jurisdiccional que representa la justicia y que por delegación le ha sido asignada por mandato constitucional. También se hizo la advertencia de que aparatos móviles se pudieran apagar a efecto de no interrumpir el desarrollo del debate. Asimismo, también importante destacar que ya propiamente en el desarrollo del debate, ya entrando de conformidad al artículo 368, pues la función del juez estuvo bien dirigido el debate, con claridad, con precisión y pues, digamos, cumpliendo con todos los requisitos que en este tipo de diligencias judiciales hay que cumplir. Comenzando con declarando pues la apertura del debate de conformidad con el artículo 368 del Código Procesal Penal, verificando la presencia de los sujetos procesales, identificándolos como corresponde con los documentos respectivos, al mismo establecer o determinar la presencia de los peritos y testigos propuestos tanto por el Ministerio Público como por la defensa técnica, debidamente también identificándolos con los documentos respectivos, los cuales fueron puestos a la vista al órgano jurisdiccional. Luego, pues, ya se le concedió la palabra al Ministerio Público, a la defensa y al querellante para que presentaran sus alegatos de apertura. Posteriormente, pues ya se hizo la amonestación y la advertencia al acusado sobre la importancia del debate, sobre lo que iba a suceder o acontecer en el desarrollo del mismo, así como su derecho constitucional de abstenerse de declarar o declarar. Quien pues decidió declarar. Luego pues fue sometido a un interrogatorio por parte de los sujetos procesales. Una vez concluida el interrogatorio al acusado, pues ya se procedió al diligenciamiento de la prueba, comenzando pues con los peritos propuestos por el Ministerio Público, luego con los testigos. Y algo importante que se dio acá es la alteración del orden por parte del juzgador o del tribunal en relación a la recepción de prueba. Y en efecto, pues la ley, el artículo 375 del Código Procesal Penal permite o le da esa facultad al tribunal de sentencia de poder alterar el orden, ya que el Código Procesal Penal establece un orden de recepción de pruebas. Sin embargo, ese orden no es rígido, sino que es flexible en el sentido que permite que el juzgador unipersonal o pluripersonal de sentencia